Todos conocemos el escala de la tragedia del Titanic, ¿verdad? Más de 1.500 vidas perdidas. Pero justo después, hubo una operación enorme, muy sombría, que a menudo se olvida. Totalmente. La recuperación de cientos de cuerpos que quedaron flotando en el Atlántico Norte. Justo. Y hoy, en este Deep Dive, queremos ir más allá de la historia del rescate del Carpathia. Vamos a ver cómo fue esa misión de recuperación. Exacto. Y cómo, bueno, la falta de preparación y esas rígidas divisiones de clase de la época, pues dictaron quién recibía un entierro digno y quién no. Así es. Y el epicentro de todo esto fue Halifax, en Nueva Escocia. A pesar de estar a 700 millas, ¿eh? Sí, pero era el puerto importante más cercano, que tenía además las conexiones ferroviarias necesarias. Desde allí zarpó la llamada flota fúnebre. ¿La flota fúnebre? Sí, liderada por el CS Mackay Bennett, que era un buque cablero, o sea, de los que ponen cables submarinos, y luego se unieron otros 3 barcos más a la tarea. Y ese primer barco, el Mackay Bennett, zarpó el 17 de abril, pero claro, se enfrentó a una realidad para la que, pues, nadie estaba preparado. Nadie. Llevaba suministros que enseguida se vio que eran, bueno, totalmente insuficientes, apenas 100 ataúdes, hielo y, sobre todo, poquísimo fluido de embalsamar, el que había en Halifax y poco más. Y esa falta de previsión, claro, el no entender la magnitud humana de lo que había pasado, pues tuvo consecuencias directas. Y terribles en alta mar. Imagino. El Mackay Bennett recuperó 306 cuerpos, muchísimos más de los que podían manejar bien. Claro, con solo 100 ataúdes, exacto. Y sin suficiente fluido de embalsamar, que se agotó rapidísimo, pues se vieron forzados a tomar una decisión drástica: sepultar 116 cuerpos directamente en el océano. 116. Sí, la gran mayoría de los entierros en el mar se hicieron desde ese barco. No fue solo por tradición marítima, fue una necesidad logística, pura y dura, por la escasez. Y esto nos lleva a la parte quizá más cruda de esta historia, el triaje. Con recursos tan limitados, ¿cómo decidían qué cuerpos volvían a Halifax y cuáles no? Es que choca pensar en esa clasificación post-mortem. Es que la escasez forzó un filtro, bueno, un filtro social, un reflejo de la sociedad eduardiana. Las órdenes que llegaban por telegrama a los barcos eran claras. Sí, ¿qué decían? Pues confirmaban que había que priorizar la recuperación y preservación de los cuerpos de pasajeros de primera y segunda clase. ¿Y cómo los identificaban? Pues por la ropa, las joyas, el dinero que llevaban encima, documentos, cosas que indicaban suficientes medios, como se decía. Claro. Así que muchos cuerpos sin esos indicadores, que asumían que eran de tercera clase o de la tripulación, pues fueron los que acabaron en su mayoría de vuelta al mar. La jerarquía del barco se mantuvo hasta en la muerte. Increíble. Y fue también, hay que decirlo, una decisión económica para la White Star Line. Menos cuerpos que transportar y enterrar, menos costes. Es un contraste brutal con el cuidado que sí se puso, o eso parece, una vez los cuerpos llegaron a Halifax. Allí el procedimiento fue diferente, ¿no? Sí, sorprendentemente metódico. En la pista de Corling Mayflower, que se usó como morgue temporal, fíjate qué sitio. Una pista de Corling. Sí, allí un hombre llamado J.W.H. Barnstead implementó un sistema de catalogación súper detallado. ¿Ah, sí? ¿Cómo era? Pues se registraba todo. Descripción física, la ropa con detalles minuciosos, ¿sabes? Hasta etiquetas de sastre. Se inventariaban los efectos personales, se tomaron fotos de cada cuerpo no reclamado. Un sistema muy riguroso. Vaya, tan eficaz fue que sentó precedente. Se usó años después, en 1917, para identificar a las miles de víctimas de la explosión de Halifax. Una innovación forense nacida de la tragedia, vamos. Pero claro, detrás de toda esa logística de los procedimientos, estaba el costo humano para la gente que hizo la recuperación, algo de lo que casi nunca se habla. Un trauma profundo, sí, y silencioso. La tripulación del Mackay Bennett llegaron a llamarlo el buque de la muerte. Eran marineros normales. Claro, no personal funerario. Exacto. No estaban preparados para enfrentarse a cientos de cadáveres flotando, a menudo en condiciones horribles. Esa experiencia les marcó para siempre. Tiene que ser terrible. Hay un testimonio muy potente de ese impacto. Ellos mismos, la tripulación, pagaron de su bolsillo el entierro y la lápida del niño desconocido en Halifax. ¡Qué gesto! Sí. Años después se supo que era Sidney Goodwin, un niño de tercera clase.
Y para ir terminando, una duda que surge a menudo: ¿qué pasa con los restos humanos en el propio pecio del Titanic? ¿Por qué no se han encontrado en las exploraciones? Esa es una idea bastante extendida pero errónea, la de que el frío del fondo del mar conserva los cuerpos para siempre. ¿No es así? Pues no. La realidad biológica y química a casi 4.000 metros de profundidad es otra cosa. Hay una actividad intensísima de organismos carroñeros, crustáceos, peces, bacterias, que consumen los tejidos blandos relativamente rápido. Ah, claro. Y además, la propia química del agua, esa profundidad, la presión, la acidez, disuelven los huesos con el paso de las décadas. Después de más de un siglo, es extremadamente improbable que queden restos óseos humanos que se puedan reconocer. Entendido. Entonces, resumiendo un poco este deep dive, la operación de recuperación tras el Titanic fue muchísimo más que recoger cuerpos. Fue un desafío logístico brutal. Enorme. Exacto. De la tragedia y de esas frías decisiones administrativas y sociales de 1912. Y con esto, pues dejamos una reflexión final. Ahora que conocemos un poco mejor esa cruda realidad logística, el triaje por clase, el trauma oculto, ¿cambia esto la forma en que percibimos la tragedia del Titanic?